con mucho gusto para compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Y el tema que quiero compartir, vamos a remitirnos a Primera Tesalonicenses en el capítulo 4. Está hablando Dios a través del apóstol Pablo y es realmente interesante lo que nos dice. Está hablando primeramente, todavía en el capítulo 4, está hablando de la venida del Señor, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, lo que vemos como el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice el versículo 13, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y bueno, va dando lo que es el arrebatamiento de la iglesia que va a ser levantada. No va a pasar el Apocalipsis. Sabemos que Dios es un Dios completamente justo. No va a castigar a los padres por los hijos y a los hijos por los padres. Todos merecemos el fuego eterno, pero la gran diferencia está cuando nos humillamos, nos reconocemos pecadores y creemos de todo corazón en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Yo creo, hasta donde les conozco a todos ustedes, que por lo menos la gran mayoría de los que estamos acá tenemos esa confianza, esa seguridad de que nosotros no tenemos méritos, de que nuestra denominación no tiene méritos, los méritos los tiene Cristo, Señor y Salvador nuestro. De eso está hablando. Y llegamos al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, y acá un tema demasiado interesante, que es lo que yo quiero conversar un poquito con ustedes. Una predicación, sí, pero más bien en sentido de reflexión, en sentido de que miremos por nosotros mismos, pensemos en nosotros mismos. Pero acerca, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿de qué estaba hablando entonces? Del arrebatamiento de la iglesia, de que la iglesia va a ser levantada. No va a pasar aquí el Apocalipsis. Nuestro encuentro con el Señor, nuestro encuentro con hermanos que han fallecido, hermanos, estamos hablando de creyentes en Cristo, de eso está hablando. Y después entonces dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, de las cosas que van a suceder, de estas cosas, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir, ya no hay necesidad de que yo escriba de esto? Siendo algo tan importante. Creo que la expectativa de todo cristiano es, o por lo menos debe ser, nuestro encuentro con el Señor. Porque sí, sabemos que el enemigo, que Satanás, trabaja para que lo que menos pensemos es que vamos a encontrarnos con el Señor en cualquier momento. En cualquier momento. En el libro de Job, en el capítulo 14, dice, le pusiste límites del cual nadie pasará. De repente estamos muy preocupados y sí, es un buen motivo si alguien está enfermo, un accidente, una enfermedad. Por los ancianos miramos en forma especial, cuánto tiempo más les veremos por acá, decimos, ¿verdad? Pero realmente cada uno, cuando llegó a esta tierra, Dios puso un límite del cual nadie pasará. Sin embargo, nosotros vivimos como si fuera que nunca vamos a encontrarnos con el Señor. Como si fuera que vamos a... Y esa idea nos da Satanás, ¿verdad? Esa idea nos da Satanás. Pero la palabra de Dios habla muy claramente de las situaciones que deben ir sucediendo, que van a ir sucediendo. Pero el apóstol Pablo acá está diciendo, no tiene necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, no está hablando de uno mismo, no está hablando de la iglesia, que cuando digan, ¿de quién está hablando? Los no cristianos, el mundo,
los grupos religiosos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es lo que está para suceder con el mundo. ¿Y por qué? Seguimos preguntándonos por qué Dios a través de Pablo tiene que decir que ya no hay necesidad de que se escriba nada. ¿Será que ya está todo escrito? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no manejamos los detalles? ¿Por qué tenemos tantas dudas? ¿Por qué caemos en esa de confusión? No, pastor, ¿cómo usted va a decir que ya es inminente todo esto? Cuando la Biblia dice claramente ni el día y la hora nadie sabe. Y hermanos, es cierto. El día y la hora nadie sabe. Pero los tiempos sí. No confundamos día y hora con los tiempos. Porque el Señor claramente nos da los tiempos. De muchas cosas podemos poner en muchas situaciones en tela de juicio, que siempre hubo peste, que siempre hubo guerras. Pero hermanos, hay algo que no va a cambiar. Cuando la higuera brote de nuevo, esta generación no va a pasar, ¿verdad? Yo creo que ustedes son una iglesia bien preparada. Manejamos bien esto, ¿verdad? Esta generación no va a pasar. La generación de los 40 años pasó. Estoy hablando de términos bíblicos, ¿verdad? Lo que la Biblia llama generación. La generación de 70 años, 80 años, Salmo 90, y estamos ahí. Ya no puede ser. Hoy en día podemos decir categóricamente no estaba hablando de eso. Porque a los 80 años tenemos que descontarle 7, que es el Apocalipsis. En este mayo se cumplieron ya 74 años de aquella vez que Israel vuelve a ser nación, el 14 de mayo de 1948. Esa generación entonces no puede ser. Quizás la generación de un siglo, del siglo, 100 años, podría ser. O puede ser la generación del pecado. Ahora que estamos viendo a primera hora en la escuela dominical, Génesis 6, la generación del pecado, 120 años, puede ser. Pero hermanos, los tiempos están acá. Como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, no dice peor. No dice peor. Y si nosotros miramos lo que sucede o sucedía en los tiempos de Noé, y nos damos cuenta que estamos a un pasito de estar más allá. A un pasito de estar más allá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Versículo 4. Primera Tesalonicenses, entonces, 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para el mundo va a ser como ladrón en tinieblas. Para el cristiano, para el creyente. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Yo no puedo decir yo no conozco. Cuando la palabra de Dios dice claramente que debe ser mi deleite. Yo debo deleitarme. Mis hijos deben conocer al levantarme, al acostarme, al caminar. En el entretiempo entre la escuela dominical y este culto estaba hablando con unos hermanos. ¿Cómo Satanás va ganando? ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué está nuestro corazón? Nuestros niños nos están robando. Nuestros niños, todo lo que vemos, el trabajo de Satanás. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar aquello? Llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. No hay otra forma.
sentirnos débiles, el que piensa estar firme, mire que no caiga, nos sentimos débiles y hermanos, el mundo no nos puede ganar. Nos embarulla todo y nosotros nos dejamos llevar por ese barullo y dejamos de lado la palabra de Dios. Nos embarulla todo porque tenemos demasiado trabajo. Satanás tiene una gran estrategia con nuestros jóvenes. Estamos hablando, de paso les invito para que vengan más a la escuela dominical el próximo domingo, lo que es el yugo desigual. Es tan triste como hermanos, hermanas que están por un excelente camino, llegan a un tiempo en que se van. ¿Por qué? Porque les llegó la falta de tiempo. La falta de tiempo para agarrar la Biblia, porque trabajan demasiado. La falta de tiempo porque están estudiando, porque necesitamos una carrera. Y no tenemos tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando este es el pan de vida. Y debemos tener la humildad de agarrar la palabra de Dios. Entonces, para ustedes, hermanos, para nosotros, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Se dan cuenta que está hablando a creyentes? A los suyos vino y los suyos no la recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quién me complementa? Estoy diciendo en memoria San Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de los creyentes. Los creyentes, los que no se reconocen pecadores, no tienen a Cristo como su Señor, como su Salvador. ¿Hijos de qué son? Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijos de ira. Hijos de ira. Todos somos hijos por creación, porque a todos nos creó Dios. Pero al caer en pecado, entonces, de la línea del pecado que nos llega de Adán, Romanos capítulo 5, versículo 12, todos somos pecadores. Y pecamos. No digamos que no pecamos porque del mango, ¿qué fruto quitamos? ¿Limón? ¿Pera? No, del mango quitamos mango. Y si nosotros no hacemos la línea del pecado, hermanos, lo más sencillo es pecar, es lo que nos deleita. Por eso Jesús mismo dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga su esfuerzo. Y Satanás pone todas estas cosas que hoy en día encontramos, que tenemos que rompernos todo para ganarnos el pan de cada día y no tenemos más tiempo de agarrar nuestra vida. Estamos tan cansados que no tenemos tiempo. Tenemos tantas materias que estudiar para poder salvar, para poder tener una carrera, porque si no, no vamos a hacer nada. Y no podemos leer la Biblia. ¿Se dan cuenta? Nuestros hijos ya tienen tantas actividades en la escuela y yo también, y nos vamos a complementar. Y nuestros hijos crecen como gallinas, como pollitos, como perritos, gatitos. Sí, la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿cuál fue el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál fue el propósito con el que Dios nos trajo? Para señorear sobre su creación. Y tenemos la responsabilidad. Y al reconocer los pecadores y creer en Cristo como Señor y Salvador, Dios nos deja su palabra y nos da una responsabilidad. Nosotros entonces no somos de la oscuridad. Somos hijos de Dios, hijos de luz. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos durmiéndonos. No dejemos de lado los propósitos por los cuales Dios nos creó, señorear sobre su creación. No dejemos de lado el propósito que Dios nos da a los creyentes, a los que nacemos de nuevo. Leo todo este texto y pasamos a otro pasaje. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, lo contrario a ebrios, lo contrario a borrachos, ¿verdad?
El cristiano no puede de un lado para otro caminar acá, caminar allá. Seamos sobrios. Pero los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Todo esto, los que quieran después pueden consultar en Efesios 6, está hablando del soldado del Señor, ¿verdad? Pero siempre es la palabra de Dios que cubre nuestra cabeza, que nos cubre el pecho, que nos cubre las piernas, nuestro calzado, la palabra de Dios, llenarnos. Hermano, no es un verso, ¿me explico? No es un verso, es algo a lo que tenemos que llegar. Es algo a lo que tenemos que llegar. ¿Cuántas veces participamos de una muy rica comida? Muy rica comida. Uno de estos días alguien preparó una excelente comida que a mí me encantó. Quería comer más, pero ya no podía. Hasta ahí no me llegó. Pero ¿saben qué? Eso fue a mediodía, a la noche. Busqué otra vez esa comida, pero ya no había. Y busqué otra comida. Por más rica, deleitosa que sea la comida. La verdad que comimos otra vez. Y 3 veces por día, y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Cómo vamos a sobrevivir espiritualmente? Cuando es el pan de vida de lo que tenemos que alimentarnos, no hay otra forma. Entonces vamos a estar viviendo en la luz y no en la oscuridad. Y nos dice claramente, seamos sobrios. No nos hagamos del borracho. ¿Saben cómo es el borracho? El borracho avanza de repente, pero acá va para un costado. De repente un poste se le saltó en su camino, entonces el pobre borracho tiene que desviar y ahí le salió un árbol y tiene que salir otra vez, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que nunca un poste salió del camino ni el árbol, nunca le salió. Es el pobre, porque es un prójimo en su pecado, que está yendo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos andar así. En Efesios capítulo 2 nos dice primero lo que es el efecto del pecado en nuestra vida y lo que somos. Efesios capítulo 2 versículo 1. Y os dio vida a vosotros cuando estabais, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Da gusto, ¿verdad? Da gusto caminar con el mundo. A los que saben nadar, ¿verdad que podemos acostarnos y hasta dormitar en el agua? Hasta dormitar. Yo no digo en el río, pero en arroyos a mí me ha gustado muchas veces dormitar ahí. La corriente es placentera. Pero tratar de bracear contra la corriente, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Y la corriente de este mundo es placentera. Porque Satanás en cárceles, dice. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a quitarnos de cárceles, pero cárceles espirituales. Y Satanás, hemos dicho más de una vez, no nos tiene en barrotes de hierro. Satanás nos tiene metido en deleites, en placeres, en lujurias, en lisonjas. ¿Saben lo que es lisonja? Lo que nos gusta escuchar. Lo que nos gusta escuchar. Sin embargo, la palabra de Dios nos abre los ojos a un compromiso con Él, pero un compromiso que tiene gran galardón esperándonos. Entonces, en este mismo capítulo, en este mismo libro de Efesios, más adelante después, en el mismo capítulo, pero a partir del versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y acá está un texto: porque somos hechura suya. El mundo debe ver a Cristo en nuestras vidas. Y hermanos, preguntémonos, si yo creí en Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿de dónde salió eso? De la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que de la Biblia salió? Pues acá en esta Biblia dice que el Señor me salva, me da la vida eterna, pero que yo acá en la tierra tengo que ser hechura suya.
La gente, los demás, todos, cercanos y lejanos, al verme deben ver a Cristo en mí. Hechura suya, la medida de Cristo, la imagen de Cristo, imitadores de Dios, dice justamente en este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios. En 2 Corintios, este mismo siervo de Dios, el apóstol Pablo, Dios a través de Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 5, un texto posiblemente muy conocido para muchos, para no decir para todos, pero es tan interesante lo que dice, desde el versículo 17, 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo no puedo decir que yo creo en Cristo y sigo siendo la misma persona, los mismos propósitos, la misma visión, la misma conducta, el mismo estilo de vida. No, yo muero con Cristo y me levanto a nueva vida. Y esa nueva vida es imagen de Cristo, es semejanza de Cristo, es hechura de Cristo. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Es tan interesante. El único texto que encontramos en toda la Biblia que alguien dice, mírenme a mí, es cuando Pablo habla de que le imitemos a él. Pablo es usado, el único texto. Después siempre, hechura de Cristo, imitadores del Señor. De todas formas, yo no me animo a imitarle a Pablo, porque miremos un poquito los sufrimientos de Pablo como misionero, ¿verdad? Terribles azotes, terribles padecimientos. Lo que Pablo está diciendo con eso es que él imitó a Cristo, porque Cristo no tenía siquiera dónde recostar la cabeza y vivió siendo vituperado y vivió recibiendo acechanzas de Satanás. No fue solamente allá en Lucas capítulo 4 cuando él ayunó y oró durante 40 días. Fue la única vez que Satanás vino junto a él. No, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, en todos, pero sin pecado. Hermanos, la vida cristiana se debe ver, y de eso acá está diciendo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Es tan interesante que hay mucha gente, lamentablemente pensando en hermanos, ¿verdad? Esta predicación va más dirigida a los hermanos, a los creyentes, a los que ya tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Molesta es la reconversión. Lo que venimos a Cristo, creemos en Él, pero después caímos en pecado y no queremos reconocer nuestro pecado. O vivimos disimulando un pecado, vivimos escondiendo un pecado. Nos pesa más lo que van a decir. ¿Y qué van a decir si se enteran que yo tal cosa? Hermanos, no quiero ofender a nadie, pero yo prefiero que ustedes conozcan mis pecados acá, cuando todos estamos en este cuerpo carnal alcahuetero. ¿Sabemos lo que es alcahuetero, verdad? Alcahuetero. Y no cuando ya salgamos de este cuerpo y en la presencia del Señor todas las cosas salen a luz. Y ahí ustedes se están enterando que había sido que el pastor Víctor esto, aquello, lo otro. No sé si me explico. Hermanos, pensemos con sabiduría. Confesemos nuestros pecados. Claro que podemos caer en pecado. Por eso justamente en el mismo texto que dice, o en el mismo libro de 1 Juan, que dice que el creyente no practica el pecado, sin embargo, ese libro de 1 Juan comienza diciendo que el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Practicar es planificar y vivir con el pecado.
Caer en pecado es otra cosa. Y estamos expuestos. Debemos alimentarnos y alimentarnos para no caer en pecado. Pero estamos expuestos a caer. Y si caemos, ¿qué tenemos que hacer? Es difícil tener un pecado más aberrante que el de David, ¿verdad? Del rey David. Pero ¿qué hizo David? Yo pequé. Pecamos y confesamos y nos apartamos y vivimos en santidad. Vivimos en santidad. Eso es lo que el Señor pide. Y que al vivir en santidad, entonces, ¿qué pasa? Yo ya fui reconciliado con el Señor. Versículo 19. Entonces, ¿qué? Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice el último texto del versículo 18. Tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación. Ya viene el arrebatamiento, ya nos vamos todos, que se vean lo que se queda más o menos. Hermanos, terrible es lo que es el Apocalipsis. Y la posibilidad de que esas personas terminen renegando más y vayan a un fuego eterno es altísimo. Y vamos a suponer que no viene el Apocalipsis. Pero nosotros no sabemos cuál es el punto final de esa persona con la que estamos hablando. A mí me ha pasado muchísimo de gentes que hoy los veo. Me viene en mente en estos momentos un joven que pasó frente a mi casa a la mañana temprano. Yo lo he visto, se iba al trabajo. Antes del mediodía un llanto, un griterío. A la ida al trabajo él murió. Muchísimos casos. Y era un joven. Cualquiera diría que alguien de mi edad va a morir mucho antes que un joven. ¿Me explico? No sabemos cuál es el tiempo de cada uno. Y hermanos, si yo creí en Cristo como mi Señor y mi Salvador, y por eso vine a Cristo, entonces fui reconciliado por la sangre de Cristo. Yo no puedo vivir cómodo, sabiendo que ese prójimo, que ese, se están yendo al fuego eterno. No puedo callarme. Algo está fallando en mí. Algo está fallando en mí si yo no tengo pasión por las almas perdidas. Y Dios no me pide a mí que me vaya lejos. Algunos son llamados, pero hay un orden. Yo debo anunciar primero con mi vida, porque el mundo está cansado de mentira, de hipocresía, de gentes que saben mucho pero no viven la palabra de Dios. Trabajan para Satanás. El nombre del Señor es vituperado por culpa de muchos que hablamos mucho pero no mostramos nada. Se ridiculiza. Y aún si eso hacemos en nuestra casa, que es lo que fácilmente pasa, hay otra estrategia también. Estoy hablando de generalidad, ¿ok? Estoy hablando de generalidad. No piensen que estoy hablando solamente de aquí, de esta congregación. Hermanos, en nuestra casa vivimos de una forma. Y cuando nos reunimos en la iglesia vivimos de otra forma. O nos encontramos con los hermanos por ahí por la calle y nos saludamos de otra forma. Y nuestros hijos van con nosotros, nuestros nietos van con nosotros. Y ellos saben cómo somos. ¿Qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando a ser hipócritas, a ser falsos. Y cantamos. Muy lindo tiempo de adoración tuvimos, ¿verdad? Pero lo hicimos de corazón limpio. Alabamos realmente el nombre de Dios. Vinimos limpios para alabar al Señor. Porque el Señor no recibe utensilios de deshonra, no lo digo yo. Casualmente Pablo le dice a Timoteo, en una casa grande hay utensilios de honra y de deshonra. ¿Qué soy yo? Dios no me va a usar. Yo puedo hacer esfuerzo, a lo mejor podría tener resultados. Anoche justamente hubo una conversación en donde alguien se incomodó cuando dice que en una iglesia pueden haber mucha gente o dentro de una congregación que no son salvos. Y hermanos, por sus frutos. Sí, ok, pero hay mucha gente que puede estar trabajando. Pero los frutos que uno tiene, ¿qué son? ¿Son verdaderos convertidos? ¿O son gentes que se suman a una congregación en donde en verdad el Señor no es el Cristo de la Biblia? ¿Me entienden? Yo puedo agarrar el nombre de Cristo, pero puedo no ser cristiano. Y puedo transmitir el nombre de Cristo, pero puedo no ser cristiano. Pastor, ¿de dónde vos quitas eso? Les doy un texto y después volvemos a Corintios. Apocalipsis. Vamos a la iglesia de Pérgamo.
capítulo 2, versículo 12. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda a dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice otra vez. Le doy como ejemplo, hermano, no quiero profundizar mucho, pero se dan cuenta, hermanos, yo puedo hablar del Señor, puedo defender su nombre, pero Satanás mora en mi vida, en mi iglesia. ¿Me va a usar el Señor? ¿Puedo ser yo un instrumento del Señor? Y está hablando de una de las 7 iglesias. Está hablando de iglesias tipos para este tiempo. Volvemos a 2 Corintios 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A primera hora hemos hablado, es inminente la venida del Señor. Hermanos, ustedes saben que el 40% de la población mundial todavía no escuchó el Evangelio de Cristo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién Dios le encomendó el Evangelio? A su iglesia. No nos olvidemos que Dios se molestó y desechó, como su esposa pasó, le dio carta de repudio, eso quiere decir divorcio, a Israel. Por eso la iglesia cree, nosotros somos la esposa, si no él sería un adúltero, ¿verdad? Tenemos claro eso. Hermanos, obedezcamos al Señor. Él nos dio una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza en mi Jerusalén, mi casa, mi Judea, todo mi entorno familiar, mi Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo debo vivir el cristianismo y predicar. Debo vivir el cristianismo y debo predicar. Debo examinarme constantemente, eso es lo que enseña justamente en Primera de Juan, en donde dice que el cristiano no practica el pecado. El lavamiento de los pies es algo muy lindo. Y siempre estamos hablando del hecho de la misericordia, de ayudarnos a otros, totalmente válido. Pero miremos el contexto, miremos lo que Pedro le dijo. Báñame completo, no, vos ya estás bañado, tu pie, nuestros pecados diarios, tenemos que mirar, no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero despojándome de todo, prosigo a la meta, me examino constantemente y me despojo y limpio, de tal forma a estar en una comunión plena con el Señor y de tal forma a tener interés por las cosas de Dios. Porque, hermanos, podemos avanzar mucho con esto, pero el tiempo también se me va. Y vamos un poquito a un texto de la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, para ir terminando. Está todavía en tiempo de la enseñanza directa de Jesús. Y encontramos que nos habla de 5, de 2, de 1. ¿Saben a qué estamos yendo, verdad? Mateo, en el capítulo 5, desde el versículo 14. Porque el reino de los cielos, Jesús está explicando, ¿verdad?, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hermanos, tenemos dones. Dios nos da dones. Algunos pueden ser más que otros, pero Dios da 5, 2, 1. Sabemos, ¿verdad?, que al que le dio 5 después le dobló, ¿verdad? Al que le dio 2 después le dobló.
Pero ¿qué pasa con aquel al que le dio 1? ¿Se acuerdan ustedes? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Sabías, sé cómo eres. Le conocemos a Dios. Tenemos miedo. Pero ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos llevando su ministerio? ¿Estamos siendo sus embajadores? Como les pido que lean todo el texto en 2 Corintios, ¿verdad? Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué interesante, ¿no? Quitarle. ¿A quién representa el que tiene 1 talento? ¿Nos dimos cuenta? Está hablando de hermanos buenísimos. No le vamos a ver borracho, no le vamos a ver diciendo grosería, peleando. Viene siempre, está siempre, pero no produce lo que el Señor le dio. Una costumbre malísima que nos trajeron los primeros religiosos que llegaron con los mal llamados conquistadores. La costumbre de venir al templo, sentarnos, mirar, participar de un rito y ya cumplimos todo. Ese no es el plan de Dios. Nosotros fuimos llamados y somos llamados para llevar la palabra, para compartir la palabra, para hablar la palabra. Él nos da la responsabilidad de ser sus embajadores, sus ministros, llevando la palabra. Al que tiene 1, guardé, sí. ¿Por qué no le diste al banquero? No tenés forma de trabajar, no te sobra tiempo, sos enfermo, una persona mayor. Trae tu ofrenda, hay muchos misioneros. Pero no estés mirando indiferente a los miles y millones que están yendo al fuego eterno. Porque si uno cree que la salvación está en Cristo, que yo me estaba yendo al fuego y que Cristo me quitó, yo tengo que estar seguro entonces de que ese que no cree está yendo al fuego eterno. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Es 2 más 2, es muy sencillo. Y no puedo vivir no usando ese talento que Dios me dio, tengo que usar. Muchas veces le miramos al pastor: este pastor no sirve para nada, no hay nuevos miembros, y nosotros somos los responsables de traer los nuevos miembros. Todos somos responsables de nuestro Jerusalén, de nuestro Judea, de nuestro Samaria. Es una responsabilidad a todos, no a unos pocos. Después están los llamamientos de pastor, de diácono, de maestro. Ese es otro llamamiento. Pero la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo es para todos. ¿Es sufrimiento? Sí, es sufrimiento, porque nuestra carne nos va a pedir que nos deleitemos, que busquemos nuestro gozo, que busquemos nuestros logros, nuestra grandeza. Pero el que se niega a sí mismo, toma la cruz y viene al Señor. Ya les digo de memoria nada más. Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón eterno. Acá vivo negándome al Señor, negándome a mí mismo. Niégase a sí mismo, tome la cruz. Ante los valores que este mundo presenta, es una tragedia. Pero para Dios es un gozo ver que yo me niego mi tiempo, niego a lo mejor las metas que yo tenía hasta el día en que me hice creyente. Y a partir de ahí todo eso cambia. Y todos mis objetivos, todos mis propósitos pasan con los propósitos del Señor, que los encuentro en la creación del hombre, Génesis 1, 26, 27, 28.
o en los propósitos originales que Dios me da a mí, personales, mejor dicho, que Dios hizo un manual para crearme a mí. Salmo 139, desde el versículo 13, Dios hizo un manual para crearme a mí, que tiene que ver con su propósito grande. Y ahí están los dones de 5 talentos, 2 talentos o 1 talento que Dios me da. Cuando yo obedezco aquello, el Señor me espera con galardones eternos. Y la última estrategia de Satanás es que nos quiere quitar del camino. Último texto que leemos y ahí terminamos por hoy. Vamos a 2 de Juan. 2 de Juan, para terminar en esta mañana. Porque muchos, 2 de Juan versículo 7, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Hoy en día da gusto predicar de sanidad, de riqueza. Esas eran las señales, los credenciales con las que Cristo se presentaba. Él puede sanarnos, claro que sí, nos sana. No estoy diciendo que se acortó la mano de Dios, lo que estoy diciendo es que eran credenciales. Pero ¿cuál es el ministerio hoy en día? ¿Cuál es la responsabilidad hoy en día? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Mirad por vosotros mismos, dice el versículo 8, para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Galardón completo. Dios tiene mucho que darte. Vamos a suponer que Dios te está esperando por dar una suma, $1.000.000. Y Dios te quiere dar $1.000.000 cuando llegues al cielo. Dios no quiere darte 500.000 guaraníes, ¿me entienden? Dios quiere darte todo lo que Él tiene preparado para vos. Y yo les puedo asegurar que los galardones que nos esperan allá es mucho más que $1.000.000, ¿me entienden? Es mucho más. Sencillamente tratando de explicar, pero no se puede medir con nada de esta tierra. Porque frente a lo que Dios nos tiene preparado, nada de lo que está en esta tierra tiene valor. Por eso va a reventar todo. 2 Pedro capítulo 3, va a reventar todo esto, y acá va a reventar todo el oro de esta tierra, toda la esmeralda, todo lo que consideramos bueno en esta tierra va a reventar, no sirve de nada. Cielo nuevo, tierra nueva, galardones eternos. Si renunciamos a nosotros, conocemos la palabra, vivimos la palabra de Dios, y aquello pasa por un testimonio limpio, santo, para que mi familia sea creyente, para que mi Jerusalén sea creyente, mi Samaria sea creyente. Demasiadas gentes que se están perdiendo. Y sabemos, hermanos, el día y la hora no conocemos, pero los tiempos son estos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Muchísimas gracias. Bendito Dios, gracias Señor en esta mañana. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra viva y eficaz, que no vuelva vacía, Señor, y que nuestras vidas glorifiquen tu santo nombre, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.